¿Qué es un proceso de coaching? Un proceso de coaching es un acompañamiento personalizado entre un coach y un coachee, el cliente, que se realiza mediante conversaciones estructuradas y escucha activa. ¿Te gustaría saber en qué puede ayudarte? El objetivo es ayudar al cliente a identificar metas, superar barreras internas, desarrollar habilidades y liberar todo su potencial para alcanzar los objetivos que desee lograr. ¿Te interesa el crecimiento personal? Un proceso de coaching te acercará a ese crecimiento a través del autoconocimiento, elevando la conciencia, generando responsabilidad y autoconfianza. Te ayuda a superar barreras y limitaciones personales, así como a liberar tu potencial y alcanzar esas metas deseadas. ¿Hay alguna área específica de tu vida que necesites mejorar o cambiar? Puede ser desde algo pequeño a algo más grande, pero lo importante es identificar esas áreas que al transformarlas podrían acercarte más a tus metas y a ese bienestar que buscas. En definitiva, la clave en el coaching es facilitar el autodescubrimiento del cliente, permitiendo que reflexione y tome conciencia de sus propias respuestas. Que debe de respetar un coach es adherirse al código deontológico, respetar las normas éticas de la actuación profesional, así como comunicar la diferencia y de unidad respecto de otras disciplinas y velar por enviar al cliente a otros profesionales si es el caso. Informar de los certificados que existen, así como las acreditaciones de la ICF y la confidencialidad sobre el proceso, sobre el cliente y sobre su vida. El coach tiene que ser un profesional y no proyectar en el cliente su historia y hacer devoluciones sinceras y concretas y generar el contexto de confianza necesario delante incluso de la falta de interés o implicación del propio cliente, invitando a este a experimentar para ir más allá. La segunda competencia que se debe tener en cuenta es establecer el acuerdo del propio proceso de coaching, establecer los términos como los éticos de confidencialidad, privacidad, ámbito, los logísticos, duración del proceso, frecuencia, duración de las sesiones, bloque, honorarios, forma de pago, cláusulas de cancelación, los de interacción, implicación del cliente, compromiso, los de responsabilidad. El cliente es el responsable de sus resultados, del proceso y el coach solo de la gestión de ese proceso. Por supuesto, otra competencia a tener en cuenta es comunicar con efectividad, nada fácil. Las famosas preguntas poderosas. De nada sirve tener un listado de preguntas si estas preguntas no nacen de una escucha activa real del cliente. Hay que tener la capacidad de hacer preguntas poderosas que revelen la información que necesita el propio cliente para sacar el máximo beneficio y dirigirse hacia ese reto, que te impulsen hacia ese futuro deseado. Son preguntas cortas, abiertas y contienen normalmente el lenguaje y el estilo del propio cliente para que puedas conectar con esa persona, y están basadas en esa escucha y en esa intuición que evocan al cliente. Con focos, tiene que ayudarte a conectar con el cliente. Por tanto, tienen que ser preguntas necesarias y que contengan sus necesidades, sus deseos, sus creencias, sus emociones. Preguntas que exploran la distancia entre lo que está haciendo y lo que el cliente quiere ser. Por eso hay una serie de preguntas muy importantes. De nada sirve tener una serie de preguntas preestablecidas porque, como hemos dicho, tienen que surgir de la escucha. Pero cuando tú tienes el cliente delante y te está explorando su reto, tienen que salir preguntas desde la escucha, como por ejemplo el para qué. Esta es una pregunta muy importante que pregunta ¿para qué sirve esto que quieres conseguir, ¿no? ¿De qué depende? Así el cliente explora dentro de sí cuál es lo que le está impidiendo llegar ahí. ¿Qué tienes que trabajar en ti para que eso pase? Por ejemplo, es otra pregunta importante. ¿Qué serán las cosas cuando consigas eso que quieres conseguir? O del 1 al 10, ¿cuánto es de importante esto que te estás planteando? ¿O qué más podrías hacer si eso no pasa? ¿Cuándo consideras que lo has conseguido? Preguntas como ¿qué se interpone en tu camino? Pueden ser preguntas muy abiertas que al final hacen
que el cliente se replantee qué está pasando ahí, qué le está impidiendo llegar realmente a ese reto al que quiere llegar. La cuarta competencia que debe de tener en cuenta un coach, según la ICF, es la presencia. El coach debe estar presente. ¿Qué significa esto? Pues siempre se habla de la famosa escucha activa. Como podéis imaginar, es la que más me costó a mí. Se trata de una escucha sin juicios, una escucha estando presente, que salga de una plena conciencia, de una relación espontánea, flexible, segura y confiada. Utilización de la intuición, siempre. Confiar en el saber interno del cliente, también. Es verdad que cada coach tiene su estilo. En el caso, si uno pues con lo que más conectas con su intuición, pues deberá servirse de esto, pero siempre sin estar guiando en ese proceso de coaching al cliente. Se puede utilizar incluso el humor para darle ligereza al proceso, incluso intentar que no haya juicios y que el cliente los observe. Tienes que estar conectado con ese cliente, no dejar entrar interferencias, cosa que no es fácil, tus temas personales, desde tu juicio, desde tu experiencia, desde tu historia, ¿no? Y hay que trabajar las emociones desde la asertividad, sea cuales sean esas, y ser capaz de aguantar esos silencios, ofreciendo al cliente el tiempo necesario para la reflexión. Esto es lo más importante de la escucha activa. El coach da un feedback desde la honestidad o delante de las incoherencias, pero no se aferra a una dirección. El que manda siempre es el coach. La tercera competencia tiene que ver precisamente con el objetivo del proceso de coaching. Aquí siempre será el propio cliente quien definirá su reto y cuándo este se verá cumplido. El protagonista es el cliente. El coach nunca sabe más que el propio cliente, hay una relación de igualdad. El coach acompaña al cliente a que defina en qué área quiere trabajar y cuáles son esos objetivos que quiere conseguir y en qué medida creerá que ha llegado a ese éxito, ¿no? A veces cuando el cliente llega en la primera sesión no tiene muy claro cuál es el objetivo y hay que ir redirigiendo en esa conversación y dejar claro el para qué quiere conseguir eso, ¿no? Hay cosas que son importantes en la vida de una persona y que tienen unas consecuencias. Por ejemplo, depende de qué acciones emprendas o decidas, pueden comportar un cambio importante en tu vida. Respecto a la sesión, también tienes que asegurarte que se está yendo hacia el final del camino, que es a conseguir ese reto, ¿no? En todo caso, hay que detectar siempre qué es lo que está impidiendo abrir nuevos caminos, identificar las necesidades del cliente y desafiarlo. Me llamo Alexandra y esta ha sido mi experiencia con el coaching. Yo llegué al coaching en un momento en que me estaba realizando preguntas importantes, en un momento de crecimiento personal, y como otros métodos, cualquiera que te puedan ayudar a crecer, a evolucionar o encontrar un camino, el coaching para mí, sobre todo porque lo he hecho en una escuela oficial, en la Escuela Europea de Coaching, donde siguen un proceso bajo unas directrices de la International Coaching Federation, que lo que hace es asegurar que es un proceso correcto y según unas normas y basado en una estructura. ¿En qué me ayudó a mí? Sobre todo a encontrarme, a hacerme preguntas importantes y a saltar obstáculos que me estaban impidiendo evolucionar hacia un camino al que me estaba costando llegar, ¿no? El coaching es muy poderoso. Sí que es verdad que es necesario estar preparado para abrirse, para querer encontrar las respuestas y sobre todo, como siempre digo, al único que no puedes engañar es a ti mismo.